Hoy vamos a tener la segunda parte de 4 de una serie que le llamé Para esto fuisteis llamados. Y hay mucho fundamento en lo que Johnny explicaba y en lo que Cheney explicaba ahora acerca de nuestro llamado. Estamos en las epístolas de Pedro. Hoy vamos a estar en el capítulo número 2, pero deseo que recordemos los textos bases o el texto fundamento que quiero utilizar, que está en 2 de Pedro 1:19. Leo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es como cuando caminamos en la oscuridad, que se haya ido la luz, que se haya cortado toda la luz y tengamos solamente una antorcha para caminar. Bueno, eso se daba en esos tiempos. Ahora la mayoría de la gente tiene focos, pero imaginémonos en ese tiempo que tengamos que andar con una antorcha en un lugar oscuro para no caer en los zanjos, para no accidentarnos, esperando a que sea de día, y entonces esa luz nos permita caminar sin necesidad de la antorcha. Bueno, esa es la palabra profética a la cual se refiere Pedro, que debe de alumbrar nuestros corazones hasta que el día esté totalmente claro. ¿Cuándo el día va a estar totalmente claro y cuándo el día será perfecto? Cuando nuestro Señor esté con nosotros. En ese momento todas las preguntas, todas las dudas, todo va a ser evacuado. O sea, no vamos a tener absolutamente ninguna duda, porque Él mismo será nuestro maestro. Él mismo será el que nos esté explicando a través de Él mismo todo lo que nos dejó. Y yo imagino ese día, no sé si ustedes lo imaginan, pero debe ser hermosísimo estar a los pies del Señor, escuchándole a Él explicar por qué nos dejó todas las cosas. Bueno, pastor, pero es que nosotros estamos aprendiendo de todos los que predican, pero todos los que predicamos, no importa quién sea, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos quedamos milimétricamente cortos en relación a lo que nuestro Señor nos pueda enseñar. Por eso Él dice que nosotros debemos de estar atentos a lo que estamos aprendiendo, de forma que esa luz que nos viene a través de la predicación, de la enseñanza, alumbre nuestros corazones. Pero entendiendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, no vamos a trabajar según nuestro entendimiento, según lo que yo quiero, según lo que a mí me gustaría, sino siempre vamos a trabajar vamos a funcionar alrededor de lo que Dios quiere. Eso es lo que nosotros tenemos que tener presente a la hora de pensar en nuestro llamado. Para esto fuisteis llamados, es justamente tratar de hacer un estudio en estas 4 semanas y poder entender cuál es el propósito de nuestras vidas en el plan de Dios salvífico. Y por lo tanto, así entonces terminamos el texto diciendo que los santos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo, pero muchos de ellos no entendieron la dimensión de lo que estaban predicando, lo cual nosotros sí podemos entenderlos. Hicimos el capítulo 1, donde básicamente hicimos énfasis en que fuimos llamados para una vida santa de obediencia, sin conformarnos a los pensamientos de este siglo, procurando ser santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es lo que el Señor nos llama. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque ya fuimos purificados por el Espíritu Santo para un amor fraternal no fingido. Me encanta esa parte como la menciona Pedro, un amor fraternal no fingido. ¿Por qué? Porque podríamos decir que amamos a los hermanos y que nos amamos unos a otros, pero realmente sin tener la verdadera intención del corazón y solamente palabrerías. Entonces ahí es donde hay un llamado, entre el llamado general que vamos a aprender en estas 4 semanas, hay un llamado a no ser hipócritas, si podemos usar esa palabra, a amarnos de una manera sincera y íntegra los unos a los otros, porque hemos sido renacidos de una simiente incorruptible, o sea que no se puede destruir. Por lo tanto, si usted y yo nos amamos, nada ni nadie puede destruir ese amor, ni siquiera nuestra conducta, porque la palabra de Dios me dice a mí que un amor cimentado en Cristo es un amor eterno, no es un amor temporal. Si yo dejo de amar a una persona por la conducta que tiene, por la forma en que me ve, o lo que hace, o al revés, entonces ese amor era un amor falso, era un amor con fingimiento. Así llegamos al capítulo 2,
Y vamos a iniciar en el verso 1, pero antes le vamos a pedir al Espíritu Santo la dirección y vamos a orar. Padre, estamos delante de ti una vez más para que guíes mi mente, Señor, mis palabras, Señor, en súplica, Señor. Vengo a ti para que pueda transmitir el mensaje tal y cual lo pusiste en mi corazón. Que ministre mi vida, Señor, como la ha ministrado, y ministre la vida de mis hermanos como la está ministrando, Señor. Ayúdanos a estar atentos, como lo dice Pedro, Señor, para poder, Señor, aprender de cada una de las cosas que tienes dispuestas para nosotros. En tu santo nombre, Jesús. Amén. Ok, nos ubicamos en el capítulo 2, en el verso 1, e inicia la lectura después de lo que aprendimos las semanas pasadas y lo acabo de mencionar. ¿Cómo podemos llegar a tener una vida en concordancia o en consecuencia con lo que Dios nos demanda o nos llama? Bueno, Pedro inicia diciendo en el capítulo 2, que es parte de lo que viene hablando, desechando pues toda malicia. La palabra malicia aquí, que es kakia, referente a la depravación, lo que dice es que nosotros lo primero que tenemos que desechar es la depravación en nuestras mentes. Nosotros no podemos ser ni consecuentes con el llamado y mucho menos amarnos unos a los otros si tenemos una mente depravada. Llámese depravada a todo lo que es contrario al carácter de Dios, no solo en la parte sexual, en cuanto a la inmoralidad sexual, sino también en nuestros actos. Cuando nosotros actuamos dolosamente contra una persona, o el ser humano actúa contra una persona ya a sabiendas de que lo está dañando y no le importa, eso es una acción depravada delante de Dios, un kakia en el texto griego. Hay que desechar todo engaño. Todo engaño aquí es básicamente no usar un señuelo, no usar una carnada. Nosotros no debemos de conducirnos tratando de engañarnos los unos a los otros para obtener un beneficio del otro. Y parte del engaño es decir que ama a las personas. Yo le decía hace poco a una persona que estaba conversando conmigo que cuando una persona llega a pedir trabajo y es cristiano, desde el momento en que llega y pide trabajo y dice soy cristiano, de mí, siendo yo pastor, no lo contrataría. ¿Y por qué no lo contrataría? Porque usted y yo somos, según Pablo, cartas abiertas para ser leídas. Por lo tanto, debe nuestro testimonio hablar más que nuestra boca. Si yo tengo que afirmar soy cristiano para que me den un trabajo, hay detrás de mí algo que no está siendo correcto. ¿Por qué? Porque yo debo de llegar a pedir un trabajo, yo debo de llegar a hacer cualquier cosa viendo o poniendo mi testimonio al frente. Entonces alguien dice, pero ¿cómo yo puedo pedir trabajo y un testimonio al frente? No sé si usted ha visto que hay algo que se llama recomendaciones. Y en las recomendaciones, ahí va su testimonio al frente. Entonces debemos de desechar toda esa carnada, todo ese señuelo, porque eso es hipocresía, si nosotros hacemos eso. Hipocresía, la palabra aquí es hupocrisis, que significa una simulación. O sea, debemos de desechar una forma en la que actuemos simulando ser algo que no somos. Eso es hipocresía. Debemos desechar toda envidia, o sea, un zonos o mala voluntad, y todas las detracciones, lo cual es difamaciones. Dejar de hablar de las demás personas como lo venimos y solimos hacer, porque por eso es que Santiago le dedica todo un capítulo en su carta a la lengua, porque nos llama la atención y dice cómo es que de esta boca sale agua dulce y sale agua amarga. O sea, eso no puede ser, dice Santiago. Y nosotros venimos y con la misma lengua adoramos a Dios, y con la misma lengua entonces practicamos la catalalia o la difamación o el hablar de los hermanos o la murmuración. A eso es a lo que se refiere. El verso 2 nos indica que para yo poder actuar correctamente necesito desear algo como niño recién nacido, y es la leche espiritual no adulterada, o sea, la doctrina tal y cual la puso Dios, indiferentemente si me golpea o si no me golpea. Usted sabía que hay muchas personas que no van a las congregaciones, no se congregan, no escuchan la palabra, porque justamente la palabra les golpea. Entonces, cuando la palabra les habla a su corazón y les confronta, dicen, yo ahí no voy porque ahí yo me siento pecadorcísimo.
Pues ¿sabe qué? Así es como tenemos que sentirnos pecadorcísimos y corregir nuestro pecado. Pero para que eso no pase, para que no sea confrontado, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos de evitar escuchar esa palabra. Pero mi hermano y mi hermana, no es el predicador quien está confrontándole a usted o a mí. Es la palabra de Dios la que está confrontando. Porque Dios va a entrar hasta lo más profundo de nosotros, incluso hasta los tuétanos, a través de su palabra, para que nosotros podamos cambiar nuestra conducta. De ahí que necesitamos, como niños recién nacidos, la leche no adulterada. ¿Usted ha visto un niño recién nacido? Bueno, las que son mamás saben cómo se conduce ese niño. Ese niño no sabe dónde está el pecho cuando nace, pero lo encuentra, lo busca y lo encuentra porque él está deseando comer, y aunque acaba de nacer, aunque no conoce nada del ambiente, el niño ubica el pecho de su madre y empieza a tomar de la leche. Bueno, dice, ¿para qué necesitamos desear la palabra de Dios sin adulteraciones? O le podría decir sin pomaditas, sin darle palmaditas en la espalda. Decía un muchacho, un muchacho señor, que recibe discipulado allá en Atenas, que él tiene una prédica que se llama Pobrecito Rodolfito. Y me contó un poquito sobre la prédica. Dice que cuando él enseña acerca de Pobrecito Rodolfito, significaba que había un hombre que se llamaba Rodolfito en su congregación imaginaria, y que todo el mundo llegaba, el pastor llegaba y le decía, pobrecito Rodolfito, y le daba unas palmaditas en la espalda. Y al día siguiente Rodolfito llegaba todo desanimado, todo triste, y pobrecito Rodolfito. Y después Rodolfito había perdido el trabajo, y pobrecito Rodolfito. Y así se la pasaba Rodolfito semana a semana buscando las palmaditas en la espalda que le daba el pastor. La cosa es que el pastor se muere y ya nadie le dice pobrecito Rodolfito. Y Rodolfito decide irse y no volver a la congregación, porque él lo que buscaba era el pobrecito. Eso se conoce como un espíritu de conmiseración. Nosotros no nos acercamos a Dios diciendo pobrecito yo. Nosotros nos acercamos a Dios entendiendo lo grande que es Cristo en nosotros y cómo nos da el poder que opera en Cristo para resucitarlo de los muertos en nosotros para salvación. Nosotros no somos pobrecitos, nosotros somos personas sumamente bendecidas a través del Espíritu Santo. El pobrecito dejémoselos a las personas que no entienden quién mora en ellos, cuál es el poder que mora en ellos. Ay, es que a mí me va mal, pobrecito. Ay, es que yo pobrecito, Eso es solamente para personas derrotadas y personas que se autoafligen a sí mismos para causar lástima. Bueno, resulta que nosotros, dice el Señor, que necesitamos una palabra buena, una palabra sin adulteración para salvación, para crecer en salvación. Ustedes no pueden venir aquí esperando que se les dé por la espalda palmaditas de pobrecito, mis hermanitos, vengan aquí, les vamos a recargar fuerzas para una semana más. No, señor, eso no funciona así. O sea, eso funcionaba con Ultraman. Bueno, para los que son menores que yo, mucho menores, no saben quién era Ultraman. Ultraman era un chino, ¿usted sí lo sabe? Bueno, Ultraman era un monstrillo chino, no monstrillo, era como un robot, algo así. Y cuando él empezaba a perder la fuerza, tenía como un diamante en la frente y se ponía roja y empezaba pip, pip, pip. Y Ultraman tenía que salir volando hacia el sol para que el sol le pegara en ese aparato que tenía como un diamante, se ponía verde y ya agarraba un fuerzón y venía a atacar a los monstruos. A veces la gente cree que congregarse es eso, venir a que le pongan un poco de baterías, a que le recarguen las baterías. No, congregarse no es eso. Congregarse es venir aquí, usted y yo, a adorar a Dios, al cual nos ha recargado las baterías durante toda la semana a través del Espíritu Santo por medio de la oración y la comunión con Él. Porque si usted necesita venir aquí a que le recarguen las baterías, significa que no ha tenido comunión en toda la semana con el Señor. De ahí que necesitamos la leche espiritual no adulterada para crecer para salvación. Pero me encanta como lo dice Él: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. O sea, si de veras son hijos de Dios. Porque es muy fácil predicarle a toda la gente y decirle: sí, Señor, el Señor es tu Señor, el Señor te va a sacar adelante, el Señor te da fortaleza, todo esto. Y yo, amén, amén, amén y amén. Pero realmente ese Señor es mi Señor. Realmente el Dios que yo profeso es mi Dios.
¿O solamente es un asunto de boca? Solo vengo y amenizo el culto. O sea, le digo a todo amén, absolutamente a todo. En una oportunidad yo hice un ejercicio, los que lo recuerdan, cuando lo haga ahorita en este momento, van a estar en ese momento. Fue en una clase de formadores, si no me equivoco. Yo les voy a pedir a todos que levanten la mano y que levanten el dedo índice de esta manera. Por favor, todos levanten el dedo índice de esta manera. Ahora quédense con la manita así y vean la mano. ¿Qué tienen ahí? ¿Qué dedo levantaron? Este es el pulgar, no es el índice. Ustedes debieron levantar este dedito, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. A veces la gente dice, y entonces Satanás vino y derrotó a X persona, y todo el mundo, amén, sin discernir lo que se está diciendo. Cuando yo digo, levantemos, nuevamente hagámoslo, por favor, levantemos el dedo índice, así de esta manera. A ver qué es diferente. Eso se llama discernir lo que se está escuchando. Bueno, resulta que si usted y yo somos de Dios, si usted y yo somos del Señor, cuando un predicador dice algo que no es de Dios, vamos a discernir que estamos levantando el dedito equivocado. Y no vamos a decir amén a eso. Vamos a decir amén a lo que requiera un amén. Y vamos a quedarnos callados cuando eso no requiere un amén. Bueno, el Señor dice que si es que hemos disfrutado, o sea, Pedro dice, si realmente hemos disfrutado o gustado de la benignidad del Señor. Lo que nos dice a nosotros que son los mismos valores que debemos de imitar, como la paciencia, la generosidad y la bondad. Ahora en el verso 4, ¿qué me dice él? Recuerden que el texto o el título de lo que estamos aprendiendo es: para esto fuisteis llamados. Una vez que disfrutamos de la benignidad del Señor, una vez que nos conducimos correctamente, una vez que abordamos una palabra sin adulteración, porque nosotros queremos realmente que se nos presente palabra de verdad, aunque nos mueva el piso. No importa si la palabra me obliga a mí a cambiar cosas que yo no quiero, que me gustan, y las voy a cambiar por amor a Dios y por amor a su santo nombre. Entonces, una vez que eso lo entiendo, dice el verso 4, que acercándonos a Él, ¿a quién? A Jesús, para poder cumplir con este propósito, acercándonos a Él como piedra viva, a Él, piedra viva. Hermano, prestémosle atención a esto. Yo deseo, por favor, que usted se lleve una perla de sabiduría hoy en cuanto a lo que el Señor dice, que Él es una piedra viva y nosotros somos piedras vivas. La palabra que se usa ahí en griego es listos, o listosao. ¿Qué es esto? Piedra del molino viviente. O sea, cuando habla de la piedra, está hablando no de cualquier piedra, no de una piedra de la calle, no de una piedra que se encuentre usted en la montaña, no. Está hablando de la piedra a la que se le conocía como piedra del molino viviente. ¿Qué era la piedra del molino viviente? Era básicamente una piedra que se componía de dos piedras, una sobre otra. O sea, es como las muelas. Ustedes y yo cuando comemos tenemos en la parte de atrás muelas para, ¿cómo se llama esto? Masticar la comida, ¿verdad? Romper cosas. Cuando la muela de arriba presiona con la muela de abajo, entonces nosotros masticamos, destruimos, rompemos, rasgamos lo que tengamos en nuestra boca. Bueno, la piedra viva, cuando estamos hablando de la piedra viva, constituye la piedra grande, la que está arriba, como que si fuera una muela. Y dice que esa piedra ha sido apoquimazo, o sea, desechada, repudiada por los hombres, ciertamente por los hombres, mas para Dios esa piedra, esa muela de arriba, espero que estén con la imaginación corriendo, según mis palabras, esa muela de arriba, esa piedra preciosa, dice que ha sido desechada por los hombres, es escogida y preciosa por parte de nuestro Dios. Pero dice, escuchen lo que dice el verso 5, vosotros también. ¿Y por qué vosotros también? Como piedras vivas. Entonces venimos y es la segunda piedra de la piedra del molino viviente, que es la que está abajo, una grande en la que se introduce la de arriba. La piedra de abajo, que es cóncava, esa piedra se le conoce como la segunda piedra viva. Sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Préstele atención, mis hermanos, hay dos piedras vivas
llamadas como con un solo nombre, conocidas como piedra del molino viviente. ¿Y por qué se le conoce por parte del judaísmo como molino viviente o de los hebreos? Porque si bien es cierto que ellos no reconocen a nuestro Señor Jesucristo, ellos reconocen lo que la piedra viva significa en sus vidas. Y eso se los voy a explicar ahora. Para nosotros, cuando vemos esta frase hablada por parte de Pedro, nos da un mensaje mucho más profundo que pensar en un molino trabajando. Nosotros somos piedras vivas para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí viene un para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es un sacrificio aceptable para Dios? El sacrificio implica renuncia. El sacrificio implica que usted se pone en segundo lugar y pone en primer lugar a Cristo. Por eso es por medio de Cristo. Significa pasar por alto la ofensa, significa perdonar, significa que aunque usted se dé por insatisfecho por lo que la otra persona está haciendo con usted y crea que la justicia no ha sido bien aplicada y que usted tiene que defenderse. Digo usted, no por ustedes, estoy solamente utilizando esta palabra y me incluyo yo también. Pero cuando nosotros nos damos por insatisfechos en cuanto a la justicia de que Dios nos pide a nosotros, porque decimos, no, es que esto no, yo tengo que sacarme el clavo, no, yo tengo que hacer algo, esto no se puede quedar así. Dios le dice a usted que pase por alto la ofensa. ¿Y por qué le dice que pase por alto la ofensa? Para que se lo deje a Él, que juzga justamente. Y cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, ustedes se van a encontrar con que la persona que les ofendió, de alguna manera va a buscar pedir perdón por eso. ¿Y por qué? Porque es el Espíritu de Dios que trabaja en la justicia de Dios. Cuando yo soy el que intervengo, yo lo único que hago es dañar más la relación que estoy teniendo con la otra persona. Voy a hablar un poquito más del listos, ¿ok? Cuando estoy hablando de el listos, estoy hablando de la piedra viva. Para hablar un poco de la piedra viva, tendríamos que irnos a Deuteronomio capítulo 24 para leer ciertas reglas de familia que se daban cuando un hombre era llamado a la guerra. Deuteronomio capítulo 24 verso 5 dice así: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará, o sea, no se le pedirá que haga nada, dice, porque está ¿qué? Recién casado, libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Verso 6, no tomarás en prenda la muela del molino, estoy hablando de la piedra listos, no tomarás la muela del molino como prenda, ni la de abajo, ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Déjeme explicarle esto. Cuando los hombres se casaban y había guerra, estaban por 1 año exentos de ir a la guerra. Tenían que ir a alegrar a la mujer. Y alegrar a la mujer no quiere decir que iban a ir a hacer payasadas. No, alegrar a la mujer significaba que durante ese año ellos iban a tener intimidad para que la mujer quedara embarazada. Para que si moría en la guerra, él dejara herencia en la tierra. Esa era la razón. Entonces, lo que la ley mosaica decía era que todo hombre recién casado no se le obligara a ir a la guerra, se quedara ahí, pero escuche, como no está en la guerra, supuestamente no está teniendo ingresos, supuestamente. Al no tener ingresos, podría ser que él venga y recurra a algún acreedor para que le ayude a sostenerse durante el tiempo en que él está en casa. Y se le dice al acreedor que él puede tomar cualquier cosa menos las muelas o las piedras vivas del molino, ni la de arriba ni la de abajo. ¿Por qué razón explica eso? ¿Por qué se establece esa ley para el recién casado, que no se tome esas muelas del molino o piedras vivas del molino? Recordémonos que Pedro está comparando a Jesús como la piedra viva del molino, la de arriba, y a nosotros como la piedra cóncava, la de abajo. Bueno, la razón es que ellos consideraban que era suficiente que se fuera 1 año, pero el capítulo 24 nos liga a nosotros justamente a una enseñanza de familia con el fin de preservar a la familia.
Porque las piedras del molino eran de suprema importancia, eran muy importantes para la familia, porque la familia vivía del fruto de la agricultura. Por lo tanto, agarrar estas piedras y quitárselas a una persona, aunque para el acreedor no tenía nada de valor, o sea, ellos, ¿de qué les servían unas piedras más que para botarlas? Pero los acreedores tomaban esas piedras para presionar a la familia a pagar la deuda. De esa manera, ellos se aseguraban la deuda, aunque no tuvieran importancia para ellos las piedras. Eso es algo así, le voy a decir cómo. No sé si a ustedes les ha pasado que por alguna razón han adquirido una deuda con algún banco y tienen el nombre de su papá, de su mamá, de su hermano, de su tía, de su abuelo, de cualquiera. Y como tal vez usted no le contesta o alguien no le contesta al banco, entonces ellos llaman al familiar. Eso no les sirve de nada porque incluso están infringiendo la ley. No les sirve de nada porque hasta podrían recibir una acusación delante de la corte por estar atosigando a una persona que no tiene que ver nada con la deuda. Pero eso ellos saben que han ejercido una presión en la persona que debe, y aunque los acusen, aunque les digan, aunque les griten, aunque los insulten, sabe que la persona que debe en alguna medida va a buscar pagar para que no estén molestando a sus familiares. Bueno, más o menos eso es lo que sucedía con estas piedras vivas, porque estas piedras vivas eran usadas todos los días para moler el alimento del día a día. Tomar esas piedras conllevaba básicamente a que las personas pasaran por problemas de alimentación. Cuando estas piedras o esta piedra viva, que son dos en una sola acción, imagínense una piedra abajo anchita, cóncava, ¿verdad? Donde usted pone los granos y viene la piedra grande arriba, la que da vueltas y da vueltas sobre la piedra cóncava, está triturando los granos que están ahí. Los granos, para efectos bíblicos, en usted y en mí, es el fruto que tenemos que sacar nosotros. Entonces tenemos que nosotros somos la piedra de abajo y Cristo la piedra de arriba. Y nuestros frutos son majados con la piedra que está arriba contra nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con eso? ¿Cuál es la imagen que Dios nos está enseñando a nosotros? Nos está enseñando a nosotros que yo debo de acercarme al sufrimiento de Cristo, compararme con el sufrimiento de Cristo para poder que mi sufrimiento no es nada. Que a Cristo lo llevaron hasta la cruz, que Él murió en la cruz por amor a nosotros. Y si usted y yo decimos amar a Dios por sobre todas las cosas y a Jesucristo su Hijo también, y queremos ser como Él, no debería nada ni nadie distraernos del propósito para el cual hemos sido llamados. Y el propósito para el cual hemos sido llamados es para el mandamiento del vínculo perfecto, y es el mandamiento del amor. Y el amor no se da solamente cuando nos hacen bien. El amor se da aún cuando nos hacen mal. Eso es lo que dice nuestro Señor. Nuestro Señor lo dice de una manera muy práctica. Qué fácil es hacerle bien a los que les hacen bien. Qué fácil es bendecir a los que los bendicen. Eso lo hacen hasta los publicanos. Entonces lo que nuestro Señor nos indica a nosotros es que nosotros debemos de amar, escuche, a los enemigos, a nuestros enemigos. ¿Pero por qué? Yo tengo que amar a mis enemigos. Si el Señor dice que yo debo de amar al prójimo como a mí mismo. Lo aprendimos la semana pasada. No existen 3 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas, amarme a mí por sobre todas las cosas y amar al prójimo también como a mí mismo. Eso sería un tercer mandamiento. Lo que Dios nos enseña a nosotros es que de la misma manera que hemos recibido amor de Él, la piedra de arriba, majando las uvas o majando las aceitunas o majando el grano de maíz, sobre nosotros debe de producir un fruto. Y por el fruto nos conocerán. Eso es lo que dice nuestro Señor. Pero se lo aplicamos a los pastores. Ay, por el fruto los conoceremos apóstatas. No. Por el fruto conoceremos a cualquier persona que diga que es hijo de Dios y que diga que tiene al Espíritu Santo en su corazón. Por el fruto, ¿cómo reaccionamos? Por eso es que el verso 4 dice que tenemos que acercarnos a Él, piedra viva, desechada primeramente por los hombres, mas para Dios que es escogida y preciosa. Nosotros también, como piedras vivas, debemos de ser edificados
como casa espiritual, sacerdocio santo para sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. ¿Qué es un sacrificio aceptable? Que una vez que nos presionó la piedra, una vez que la piedra nos sacó todo lo que está en el corazón, nos saque amor y no nos saque reproche, odio, amargura, nos saque amor. Lo que debería de producirnos es amor. Cuando usted escucha que una persona está haciendo algo contra su persona, hablando mal de usted, criticándole, haciendo lo que sea, nosotros, en lugar de producirnos rencor, resentimiento, debería de producirnos dolor. ¿Cómo, pastor? No entiendo por qué dolor, porque eso fue lo que sintió Dios por nosotros, dolor. Él tuvo un espasmogani delante del templo y dijo: ¿hasta cuándo queréis ser castigados? Porque Él lo que le dio es dolor de saber el castigo que iba a recibir el pueblo de Israel por haberlo rechazado. Nosotros debemos de sentir exactamente el mismo dolor por las personas que acechan contra nosotros. Porque nosotros, cuando somos perseguidos por la causa de Cristo, cuando somos vituperados por la causa de Cristo, cuando las personas mienten por la causa de Cristo, somos bienaventurados. Pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Así que nosotros nos ponemos en una posición de bienaventurados delante de Dios, y las personas que nos atacan se ponen en una situación de juicio delante de Dios, lo cual implica que usted y yo deberíamos de estar intercediendo por ellos, como Cristo lo hizo desde la cruz cuando dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros no fuimos llamados para ejercer nuestra justicia, nosotros fuimos llamados para cumplir la justicia de Dios a través de nosotros en el mundo. Nosotros somos luz de las personas, nosotros somos sal para las personas, nosotros no somos justicieros de las personas. Y como somos luz y como somos sal, nosotros somos llamados por medio de Pedro como casa espiritual, sacerdocio santo delante de Dios. No justicieros, no abogados, no inquisidores, no somos jueces, nosotros somos casa espiritual y sacerdocio santo para con Dios. Verso 6, por lo cual, ya una vez que tenemos esto puesto delante de nosotros, esta enseñanza del segundo capítulo que Pedro nos está diciendo a nosotros para qué fuimos llamados, dice: por lo cual también contiene la escritura, o sea, está escrito en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, porque cuando Pedro estaba escribiendo esto no existía el Nuevo Testamento. También está escrito: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál es la piedra de ángulo? La piedra de ángulo era la que se ponía en la parte principal donde se trazaba la construcción, y todas las demás piedras se recostaban en ella. Voy a ver si puedo, sin un dibujo, explicarlo. Para hacer aquellos arcos romanos, ¿se acuerdan cómo se hacen los arcos romanos? Yo creo que hay gente que tiene ventanas como los arcos romanos. Esas piedras se van poniendo una sobre otra, y arriba, en la parte de arriba, hay una que entra como cuña. Esa, si no se pone, se cae todo el arco. Entonces esa que está como cuña, esa se conoce como piedra de ángulo. Es la que sostiene toda la casa. Entonces por eso la palabra dice que Él es escogido, precioso, para que nosotros creamos en Él y no seamos avergonzados, como piedra de ángulo. Esa piedra de ángulo debe sostener, estoy hablando de Jesucristo, en nosotros, debe sostener nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestras necesidades de justicia. Debería de sostener todo nuestro comportamiento deseando ser como Él. ¿Y cómo es Él? ¿Y cómo era Él? ¿Y cómo está haciendo Él en nosotros? De la misma manera que cuando anduvo caminando con los discípulos, diciéndoles estas palabras: ámense como yo los he amado. Un mandamiento nuevo os doy. Y no era nuevo porque estaba en el Antiguo Testamento. Ámense los unos a los otros. Eso estaba en Deuteronomio. Pero la parte nueva es cuando dice: como yo los he amado. Y como nos amó Él, fue entregado hasta la cruz.
Pero hoy en día a nosotros nos hacen cualquier cosita y no le volvemos a hablar a la persona, nos alejamos, dejamos de ser luz y empezamos a ser más bien hostiles con las personas, y en lugar de reflejar a Cristo empezamos a reflejar todos los sentimientos del Averno que Satanás podría sacar a través de nosotros. Ah, no, es que yo no, nadie me puede, yo no voy a permitir que nadie me pisotee. Es que no estamos hablando de pisotear. Jesús le dijo a los que lo golpeaban: ¿por qué me golpeas? Usted puede decirle a una persona: me estás lastimando. Usted puede decirle a una persona: eso que estás haciendo es incorrecto. Pero mi hermano y mi hermana estamos llamados a darle a ellos lo que no nos dan a nosotros. Estamos llamados a devolver lo que no nos están entregando. O sea, no a ser como ellos, sino a tratar de que ellos sean como nosotros. A eso estamos llamados nosotros. ¿Para qué fuimos llamados nosotros? Para reflejar a Cristo, no para otra cosa. Y si estamos reflejando a Jesucristo, la conducta que nosotros tenemos que tener es idéntica, igual a la de Jesucristo. ¿Cómo lo resumimos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué dio Dios al mundo a Jesús? Para que el que crea en Él no se pierda. Y cuando yo creo en Él, estoy creyendo en su amor eterno, en su sacrificio y en todo lo que Él hizo. No solo por usted y por mí, incluso por la tierra. Porque aún la misma tierra está esperando la restauración de todas las cosas. Por lo tanto, nosotros debemos de pensar que esa piedra que nos sostiene a nosotros, que es el ángulo perfecto, donde todo está cimentado, que es Jesús, debe ser nuestro modelo a seguir todo el tiempo. 24 horas, 7 días, 365 días y el resto de nuestra vida hasta que el Señor nos llame, sea que Él venga o sea que nosotros muramos. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿quiénes creen aquí en el Señor Jesucristo? ¿Quiénes dicen amén? Bueno, para vosotros, y me incluyo yo, los que creéis, dice, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, o está siendo básicamente, la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, ya establecido por Dios. ¿Establecido qué? Un castigo, el castigo. Déjenme decirles algo, mis hermanos. Cuando nosotros leemos lo que el Señor está diciendo, que para otros es tropezadero, lo que se está refiriendo no es que intencionalmente Dios los hace tropezar. Es que cuando Dios demanda que nosotros tengamos que perdonar, que pasar por alto la ofensa, nosotros traemos palabra adulterada. Cambiamos la palabra de Dios y la acomodamos a nuestra conveniencia. Palabra adulterada. No es que Dios dice que yo me tengo que amar. Es que Dios dice que yo no nací para ser esclavo. Dios no dice que Dios dice que yo nací para ser libre. Sí es cierto. Nací para ser libre del rencor, del resentimiento, del enojo. Nací para ser libre de eso y poder abordar este tema con amor. Podemos entender la diferencia entre la libertad que nosotros consideramos y la libertad que Dios nos da. La libertad de que usted no sienta ningún desprecio por esa persona y más bien sienta dolor por esa persona o por esas personas. Por eso es que Él dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas, ¿a qué? A la luz admirable. Verso 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabemos lo que es la misericordia de Dios, mis hermanos? ¿Sabemos lo que realmente significa que Dios haya tenido misericordia en nosotros? Déjeme decirle qué es la justicia. La justicia es que recibamos lo que merecemos. Esa es la justicia. La justicia es que Dios aplique en nosotros, por ser enemigos suyos y por ser transgresores de su ley, el infierno. Eso es justicia.
La justicia es que si alguien le agrede a usted, si le hace sentir mal, la justicia es que usted no le hable. La justicia es que usted lo pase por alto y no le vuelva ni siquiera a invitar pero ni a un confite. La justicia es que usted se aleje de esa persona. La justicia es que usted le diga a esa persona, no te quiero más en mi vida. Esa es la justicia. Pero la misericordia es darle a Él lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Qué es justicia? Recibir lo que merecemos. ¿Qué es misericordia? Recibir lo que no merecemos. Cuando nosotros le damos a la persona lo que no se merece, o sea, le damos amor cuando no merece amor, eso es misericordia. ¿Nos estamos explicando, mis hermanos? Bueno, me estoy explicando. ¿Qué le debo de dar yo a una persona que me agrede? Amor. ¿Se merece amor? No, no se lo merece. Pero Dios me demanda que dé lo mismo que Él me da a mí, que se lo dé al otro. Ahora sí escuche el texto en mi mente. Ame a su prójimo como a sí mismo. O sea, aplique la misericordia en su prójimo de la manera que se le aplicó a usted. Eso es amar al prójimo como a uno mismo. No es no es torcer la escritura para que la escritura me favorezca a mis pretensiones personales. ¿Para qué hago eso? ¿Por qué tengo que comportarme de esa manera? ¿Por qué tengo que hacer eso con las personas? ¿Será que Dios tiene algo contra mí? Con permiso. ¿Será que Dios tiene algo contra mí? Y quiere calentarme a mí la cabeza y quiere que de esa manera yo sienta el látigo del desprecio que Él sintió. No, Señor. No, Señor. Pedro nos lo dice de esta manera. Verso 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Porque no somos de este mundo. Estamos de tránsito por este mundo. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Tiene deseo de desquitarse? Eso es un deseo carnal. ¿Tiene deseo de, como diría mi esposa en una frase que dice, de matar y comer del muerto? Sí, a veces dan ganas de eso. ¿Pero qué significa eso? Significa que esos son deseos carnales que batallan en nuestra alma. ¿Quién no ha sentido ganas de agarrar del cuello a alguien y ahorcarlo? ¿Quién de los que está aquí a veces usted no dice, uy, tengo ganas de agarrarlo y apretarlo porque esto no es lo que yo me merezco, no es lo que yo le he dado? ¿Alguien ha sentido eso en algún momento? Pues sí, ¿verdad? Por si decimos que no, pues no, dijo el chavo. Pues sí, o era el chapulín, no sé, uno de esos. La cosa es que nosotros tenemos esos deseos batallando con nosotros, batallando de sacarnos el clavo, de desquitarnos, de darnos por satisfechos en cuanto a nuestra justicia. Y Él dice que nos comportemos como que estamos de paso por aquí. Somos peregrinos y extranjeros. ¿Cómo? Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Manteniendo ¿cómo? Una conducta correcta. Que vean en nosotros una conducta correcta. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, mientras los insultan, los ofenden, le levantan falsos, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo una persona que es hostil va a glorificar a Dios? ¿Cuándo una persona que no se ha arrepentido de lo que me hace o le hace a usted va a glorificar a Dios? En el día de la visitación, cuando Él venga. Se lo leo, Apocalipsis 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, o sea, también los que lo crucificaron, o también los que lo desafiaron, o también los que lo desobedecieron, o también los que adulteraron la palabra por conveniencia propia, o también aquellas personas que decidieron hacer su propia justicia, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahí sí hay que decir amén, porque las personas se van a lamentar por haber desafiado a un Dios tan bueno. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. ¿Quiénes van a doblar las rodillas? Los que le traspasaron, los que le adoraron, los que le obedecieron, los que pasaron por alto la ofensa y los que aplicaron su propia justicia, los que se desquitaron y los que perdonaron,
los que pusieron a Cristo de primero y los que se pusieron a sí mismo de primero, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará de que Él es el Señor y le dirán sí, Señor, aunque vayan para el infierno. Aún los demonios caerán de rodillas y confesarán que Él es el Señor, aunque ya no haya tiempo. Así que hoy Dios está aplicando la misericordia con usted y conmigo al avisarnos anticipadamente cómo debe ser nuestra conducta, porque para eso fuimos llamados. Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, preste atención, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Puede poner niños y adultos, puede poner inmaduros y maduros, puede poner personas con conocimiento o desconocimiento, pero nadie se escapa del escrutinio del Rey. Y oí una voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. ¿Alguien ha estado en medio de una tormenta? ¿Cómo suena una tormenta? ¿Cómo suenan las aguas cuando están pasando con fuerza, ya sea de un río que lleva un montón de piedras? Como el estruendo de aguas. ¿Han escuchado una tormenta? Que no se puede ni hablar, no se puede usted ni comunicar por el ruido que está sucediendo. Bueno, así dice, escuchaba una gran voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas y como voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. No, mi hermanos, Dios no es un Dios de juguete. Dios es un Dios el que nos manda y nos demanda obedecerlo. A que no pongamos nuestras excusas, a que dejemos de estar diciendo, es que yo no hago esto porque aquel no lo hace. No, mi hermano, Dios le demanda a usted en particular que se examine a sí mismo. Voy a decirlo de esta manera. Si la esposa no quiere nada con Dios y el esposo sí quiere, siga caminando el esposo delante de Dios, porque Dios le va a pedir cuentas a usted. Si la esposa quiere con Dios una relación y el esposo no, Dios le dice a ella, siga para adelante, siga caminando, porque mi relación es contigo. Si los hijos no quieren nada, caminen los padres. Si los padres no quieren nada, caminen los hijos. Pero al final de cuentas, Dios nos va a llamar a cuentas de manera individual, personal. Y no me va a preguntar, ay no, es que mi esposo, vieras, no quería nada contigo, Señor. Y cuando se presentaban los partidos de CONCACAF, este hombre se ponía como loco. No quería nada, absolutamente nada con la iglesia mientras pasaba eso. Y ni para qué cuando eran los cumpleaños. Y ni para qué cuando lo visitaban los familiares. No, mi hermano y mi hermana, Dios dice, tu relación conmigo es personal, individual. Y usted va a dar cuenta de eso. Porque Dios no acepta excusas de nadie. Verso 13, por causa del Señor someteos, jupotazo, o sea, subordinarse a toda institución humana, ya sea rey como superior, ya los gobernantes, como por enviados para castigo, a los malhechores y alabanza para los que hacen el bien. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Sométase a la autoridad. Pregunta, ¿quién es la autoridad aquí donde estamos nosotros en este momento? ¿Este señor que está acá? ¿Sí o no? O mejor dicho, voy a decirlo, sí y no. Sí, si predico la palabra sin adulteración. No, si adultero la palabra y la predico a conveniencia. La autoridad en este momento de la palabra de Dios me la da Dios en el tanto yo hable la autoridad de Él. Pero si yo diluyo, adultero la palabra de Él, dejo de ser autoridad para Él. De la misma manera, cuando un hombre o una mujer debe obedecer al esposo, debe obedecerlo en el Señor. En el Señor, por favor recalque eso. En el Señor. Si te aleja de Cristo, si te aleja de Dios y usted tiene que tomar una decisión radical, tómela. Porque al final de cuentas, solita
o solito va a estar delante de la presencia de Dios y Dios le va a decir: usted no escuchó aquel texto en el cual yo dije, quien ame más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. No es que no ame a su padre, no es que no ame a su madre, pero no le puede robar el tiempo que es de Dios, ni la adoración que es de Dios, ni le puede robar nada de la relación que es de Dios. Cuando usted y yo dejamos lo de Dios aparte para atender a nuestra familia, se convirtieron en ídolos delante de Dios, y en ese momento Dios demanda delante de usted y de mí por qué lo pusimos de lado. ¿Sabe que el día del Señor es el día del Señor? No es el día de la madre, no es el día del padre, no es el día del cumpleaños. El día del Señor es, por favor, repitan conmigo, el día del Señor. El día del Señor es el día del Señor. No existe en ningún otro lado de la Biblia que diga el día del Señor es el día del Señor, a menos que te visiten la familia. El día del Señor es el día del Señor. Y usted le puede decir a su familia: ¿va conmigo o me espera? Pero es el día del Señor. Así que nos sometemos a la autoridad en el tanto esto sea en el Señor. Pastor, ¿usted está fomentando la rebeldía? No, Señor. Solamente les estoy diciendo que debemos de amar a las personas sin poner a esas personas por encima de Dios. Primero Dios y después todo lo demás. ¿O no es el mandamiento en el cual Él dice amar a Dios sobre todas las cosas? Y todas las cosas incluye personas, acciones, trabajo, cualquier cosa que le quite el campo a Dios, Dios tarde o temprano se lo va a quitar a la persona. Yo a veces no entiendo, mis hermanos, a veces hay cosas que yo no entiendo. Viene una persona y le pide al Señor: quiero trabajo, quiero trabajo, quiero trabajo, quiero trabajo, quiero trabajo. Y tal vez pasa sin trabajo un mes, 15 días, un año. Y una vez que Dios le da trabajo, deja a Dios de lado. El Dios que le dio el trabajo lo deja de lado. Entonces, ¿dónde está el orden de las prioridades? ¿Dónde está la gratitud para Dios? ¿Dónde está lo que decimos ser como sacerdotes del reino de Dios? ¿Dónde está todo lo que profesamos? Y cualquier cosa nos quita el campo que le corresponde a Dios. ¿Quién debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida? Dios. Y entonces, ¿por qué otras cosas ocupan el primer lugar en nuestra vida? Porque nosotros decimos una cosa y realmente somos otra. ¿Y sabe cómo se llama eso? Hipocresía. Y el Señor dice: desechad toda hipocresía. Cuando nos sentemos y digamos: sí, es cierto, de verdad, estoy haciendo lo incorrecto, y corrijamos nuestro rumbo, mi hermano y mi hermana, nuestra vida va a ser bendecida. Mientras tanto, ¿sabe qué hace Dios? Nos da un poquito de cuerda, a ver hasta dónde vamos a llegar. Un poquito de cuerda. ¿Alguien ha pescado? ¿Ha ido a pescar peces grandes? Adrián ha ido a pescar, doña Marlene ha pescado. ¿Quién más ha pescado con caña? Michelle. ¿Alguien más ha pescado con caña? ¿Sabe? Johnny. Aquí don Carlos. ¿Sabe cómo? A los que no saben cómo se pesca un pez grande, usted agarra, suelta el carrete, tira la cuerda, el pez viene y engancha, y usted jala un poquito la caña para que el anzuelo se inserte en el pez y lo jala. Empieza a jalar un poquito, y cuando la cuerda se tensa, para que no reviente, usted suelta el carrete y el pez empieza a nadar contrario a donde está siendo jalado. Entonces usted lo jala 20 metros y lo suelta 10. Lo jala 20 metros y lo suelta 10. Eso es una pelea que le puede durar a usted entre 45 minutos hasta 2 horas, dependiendo del peso del pez, hasta traerlo a la lancha. Pero jala y suelta, jala y suelta. Eso hace Dios cuando nosotros no hacemos lo que Él nos está demandando, porque tenemos un llamado y para eso fuimos llamados: obediencia, ser luz y también ser sal. Comportarnos según una conducta que vaya de acuerdo a lo que Dios establece. Entonces Dios viene y jala, suelta, jala y suelta. Pero no pensemos que cuando soltó un poquito nos va a pasar que nos vamos a alejar de Él sin que nada acontezca. Porque ¿sabe qué va a pasar? Como Jonás, que lo tomó un gran pez
y lo depositó en el propósito de Dios, así va a pasar en nuestras vidas. Entonces, ese trabajo maravilloso que te está atrapando, te lo van a quitar. Esa familia tan maravillosa que no te deja congregarte, te la van a quitar. Esas fiestas tan hermosas en las cuales participas día a día, cada vez que dejas de lado al Señor, te las van a quitar. Pastor, usted está diciendo algo que no me gusta. Bueno, yo estoy solamente predicando una palabra sin adulteración, porque Dios no deja al impío sin su justo castigo. Honrad, verso 17, a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, temed a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando una persona actúa contrario a lo que Dios establece y Dios demanda, no teme a Dios, no tiene temor a Dios, cero temor, porque piensa que Dios es tal vez como nosotros, que a veces nos convertimos, como dirían los pachuquillos, en un plato de babas. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y nada hacemos. Dios no juega a ser Dios. Dios es Dios, y Dios cuando dice algo, Él lo cumple. Él lo prometió, Él lo cumple. Así que no juguemos nosotros con Dios. Honrad al rey, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto, la conducta correcta, merece aprobación. Si a alguno por causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, si a alguien no le gusta lo que las demás personas hacen con ustedes o conmigo por la causa de Cristo, es que usted sí es pandereta, usted sí es aleluya. Usted quiere discipulado, 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 discipulado. Usted lo único que quiere es leer la Biblia, usted lo que quiere es orar. Solo eso sabe, solo sabe hablar de Dios. Solo eso tiene. Usted respira hacia afuera y hace Jesús, Jesús, para adentro, Jesús, para afuera. Pues qué dicha, mi hermano y mi hermana, que respiramos, inhalamos y exhalamos a Cristo. Pues qué dicha que lo hacemos así, porque eso tiene aprobación de parte de Dios. Porque cuando Cristo es nuestro centro y es nuestro todo, a mí no me importa lo que los demás digan. ¿Y por qué no me importa? Porque yo lo único que quiero es agradar al Señor. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, ¿de qué sirve de que alguien le diga a usted, si es pandereta? Vení, o sea, ¿qué importa? ¿Para qué va a ir allá otra vez con los hermanitos todo el tiempo? Todo el tiempo pasa metido con ellos, todo el tiempo habla con ellos. ¿Por qué no agarra? Vámonos a pasear este domingo. No es que no estoy diciendo que no pasee, no estoy diciendo que no visite a su familia, pero lo que estoy diciendo es que cuando ya usted tiene determinado que va a rendirle ese día de honor a Dios y alguien se le acerca y lo distrae, lo aparta de ese camino por el cual usted iba, usted le dio honra a otra persona que Dios. No es que usted no pase, que no visite a su familia, usted lo puede hacer. La palabra de Dios, cuando dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, habla de una costumbre. Pero si yo voy a poner, imaginemos, me toca predicar hoy aquí y resulta que me llama mi mamá y mi papá y me dicen, papito, hoy llego a su casa. Viene mi papá y mi mamá. Ahora sí, qué torta. ¿Qué hago? Tengo que predicar y ellos vienen. ¿Qué voy a hacer? Ya sé, voy a llamar a Johnny. Johnny, ya no solo de la reflexión, extiéndala y predique. En ese momento yo le robé la gloria a Dios que no se le puede robar. Trato de robársela, pero no se puede, porque Dios me va a enseñar a mí a través del dolor que Él no comparte su gloria con nadie, que Él quiere el primer lugar, y lo menos que yo puedo decir, aunque me digan lo que me digan, es, está bien, si quieren van conmigo o si quieren me esperan, pero el día del Señor es el día del Señor. Pues para esto, dice el texto 12, fuisteis llamados.
porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿para qué propósito nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Cierro con el verso 23 y concluyo. Porque vosotros erais, presente, pasado o futuro. Pasado. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto, o sea, regresado, encaminado al pastor y obispo de vuestras almas. Para concluir, dejo la plataforma para la otra semana. En el capítulo 3, para que entendamos cómo debe ser nuestra conducta, Pedro va a hablar de las mujeres y su conducta conyugal, y de los maridos y de su conducta conyugal, para que podamos entender que delante de Dios el matrimonio ha de reflejar lo que realmente somos o decimos ser. Tampoco quiero, o me gustaría, que es la palabra correcta, que piensen que aquí vamos a volvernos religiolíticos, que usted no puede ir a visitar a su familia, o que su familia no lo puede visitar a usted, pero que no se vuelva una costumbre, a tal grado que cuando usted se dio cuenta, empieza a pasar el tiempo, y el tiempo, y el tiempo, y usted dice: ¿en qué momento dejé de congregarme? Mis hermanos, si yo digo que amo a Dios, debo ser consecuente con lo que digo. Voy a ponerle un ejemplo sencillo, acerca del pastor y obispo de nuestras almas. Cuando ustedes eran novios, los que se casaron, ¿cuánto tiempo les gustaba hablar por teléfono con su pretendiente? Que lo llamaban. No pasaban a veces de la mañana, y seguro en la madrugada, y su mamá le decía: ¿pero qué es este hombre llamando a estas horas de la madrugada? ¿Ah? ¿Pero qué es esto? Que es que no tiene nada que hacer, no tiene trabajo. Y cuando se venían esos aguaceros y tenía que ir ese día porque le tocaba la visita, usted lo veía llegar como un pollo mojado, pero llegaba. Ay, mi amor, cosito, vea todo, y venga para secarle la ropita. Venga, a ver si mi papá tiene un pantalón que le quede. Queríamos estar con nuestra novia desde la mañana hasta la noche. Por eso mi suegra me mandó a trabajar, ¿sabía? Es que yo quiero casarme con su hija, le digo yo. ¿Tiene trabajo? No, vaya a buscar trabajo. Oiga, y ya tengo más de 40 años, está trabajando duro porque esa señora me mandó a trabajar. Qué terrible. Pero quiero que les diga una cosa, mis hermanos. Lo que quiero rescatar es que ¿por qué si una persona cobra una posición tan importante en nuestras vidas, que no nos importa si vino el mejor amigo, si vino el primito? ¿Por qué si una muchacha para el muchacho es tan importante que no le importa si están pasando la final del campeonato mundial y Costa Rica está enfrentándose a Brasil y le va a ganar 5-0 a Brasil? Y no, porque se ríen, y no les importa eso, ¿verdad? Que en el primer partido de ida y vuelta le metió 5-0 a Brasil, y vamos al otro partido. No, yo tengo que ir a ver a mi novia porque yo la amo. ¿Por qué una persona cobra tanta importancia y el Dios todopoderoso, el Dios bueno, el Dios santo, que nos dio lo que no nos merecíamos y nos apartó de lo que merecíamos? Merecíamos el infierno y nos dio salvación que no la merecemos. Dio a su hijo
hasta derramar la última gota de sangre. Y aún siendo crucificado, aún siendo vituperado, aún siendo insultado, sale de su boca palabras que dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros lo cambiamos así, por cualquier cosa, así. ¿Sabían ustedes que el 40% de la gente que se congrega del 100% antes de pandemia, eso es lo que regresó a las iglesias? El otro 60% no sé dónde está. ¿Sabían ustedes eso? Pero quiero que piensen en cada una de esas personas sin juicio, con reflexión, para que ustedes y yo no nos veamos en esa misma posición. Esas personas levantaban las manos diciendo que Dios, tú eres bueno, Dios, tú eres santo, daría mi vida por ti, Señor, yo me entrego a ti. Y todas las canciones de adoración que cantamos las cantaban ese 60% de personas. Y hoy en día no quieren nada con Dios. Por eso Pedro dice: si es que habéis disfrutado, degustado de la benignidad de Dios. Porque nosotros podemos decir que disfrutamos de Dios, pero realmente solamente somos personas que hablamos y hablamos y hablamos por hablar. Y el Señor dice: me llaman Altísimo, pero no me quieren enaltecer. Me llaman Señor y no me quieren obedecer. ¿Sabe para qué fuimos llamados, mis hermanos? Fuimos llamados para obedecer, no a cuestionar, para obedecer. Y esa obediencia tiene beneficios y la desobediencia tiene prejuicios. Voy a orar mientras Cheney se alista para el canto. Y mis amados hermanos, la próxima semana vamos por la tercera parte y empezamos a hablar de asuntos de familia alrededor de esto. Porque nunca la familia puede ocupar el lugar de Dios. Nunca. Y márqueselo. Márqueselo. Sea quien sea. Y tarde o temprano Dios pasa la factura al que sea. Palabra dura es esta. Sí, sí es cierto. Es palabra dura. Pero el Señor dijo: ¿no les gusta? ¿Se ofenden? ¿Quieren irse? Pues váyanse. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se va a bajar del trono para rogarnos de rodillas que vengamos a Él. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Se bajó del trono, se humilló y murió por nosotros. No lo va a volver a hacer. La próxima vez viene como poderoso guerrero, montado en un caballo, en su mulo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene en guerra a reclamar lo que le pertenece por derecho. Una vez se humilló, una vez vino y dejó ser vituperado, una vez, nunca más. Y subraye eso: nunca más lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche, por tu amor, por tu palabra, Señor, que es impactante, Señor, que nos remueve lo más profundo de nuestras fibras, Señor, que nos hace ver, Señor, quiénes realmente somos, Señor, que decimos tanto, pero no lo somos. Ayúdanos, Señor, a reconocernos pecadores, Señor, y a corregir nuestras acciones. Ayúdanos a poder comprender para qué fuimos llamados, Señor, y que nuestro llamado es irrevocable: para amarte, para honrarte, para alabarte, para glorificarte, para obedecerte. Gracias, Señor, por ese llamado. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes con Él. Ayúdanos, Señor, a ser de la manera que Cristo ha sido contigo, Señor. Ayúdanos a poder entender esas hermosas palabras
cuando él decía: si es posible que pase de mí esta copa, pero concluyó diciendo: que se haga tu voluntad y no la mía. Ponemos en tus manos, Señor, el resto de la noche, el canto, Señor, la prédica que vamos a tener en Bijagua mañana como niños. Y te rogamos, Señor, para los que vamos a ir allá, que nos acompañes, nos protejas y bendiga, Señor, nuestra boca, nuestras palabras, Señor, que vamos a compartir con nuestros hermanos allá en Upala. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, oh Rey. Pongámonos de pie. Te bendecimos, Padre. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. ¿Es Dios tu respirar? Dios, tu presencia. Adórele. Vive en mí. Adórelo. Que salga lo mejor de usted. Dígaselo. Él lo sabe, pero él quiere que usted se lo diga. Tú eres mi buen Señor. Adórelo, mi hermano. Adórela, mi hermana. Dios, tus palabras. Como si este fuera el último día. Para mí. Como si mañana no vas a tener voz. Y yo te anhelo, Señor. Como si hoy fuera tu último canto.